Los susurros se convirtieron en ondas de choque sísmicas, cuando de repente salió a la luz un conjunto de fotografías inéditas, imágenes que nadie fuera de un círculo íntimo estrechamente controlado debía ver jamás. Junto a ellas, resurgió un viejo audio en el que resonaba una pregunta escalofriante. Epstein, ¿cómo se hicieron amigos por primera vez? ¿Cómo se conocieron? La respuesta vacilante y evasiva fue la siguiente. Hasta cierto punto sería exagerado decir que éramos amigos íntimos. Quiero decir, éramos amigos. Esas palabras, una vez enterradas, detonaron ahora a través del panorama mediático británico, encendiendo la más volátil tormenta real en años. El nombre del príncipe Andrés volvió a los titulares con fuerza renovada. La imagen de Meghan Markle le siguió de cerca. Dentro de los muros de palacio las alarmas se dispararon, las redacciones se iluminaron y las redes sociales estallaron. ¿Qué eran exactamente esas fotografías? ¿Quién las había mantenido ocultas durante tanto tiempo? ¿Y por qué aparecían ahora en ese preciso momento? Según fuentes internas, se convocaron reuniones de emergencia antes del amanecer. Los teléfonos sonaron sin parar y se elaboraron estrategias de control de daños casi en pánico. No se trataba de cháchara o fantasía sensacionalista. Era una colisión de poder, secretismo y reputación, y el impacto se estaba sintiendo en los niveles más altos de la monarquía. A medida que la institución se tambaleaba, una pregunta se cernía más grande que todas las demás, porque en el centro del caos se encontraban tres fuerzas que se acercaban peligrosamente: el conocimiento de Andrew, el pasado de Meghan, y un palacio que luchaba por contener a ambos. Según fuentes calificadas de intachables, tanto Andrew Mountbatten Windsor como Sarah Ferguson se encuentran ahora atrapados en un estrecho vicio. Cada día trae nuevos titulares y ninguno ofrece alivio. La investigación en curso sobre Jeffrey Epstein se niega a desvanecerse en el pasado. Por el contrario, sigue desenredándose, sacando nuevos hilos de las sombras, hilos que, según los conocedores, se acercan cada vez más a la propia familia real. El momento en que todo cambió llegó en octubre de 2025, cuando el rey Carlos tomó, según se dice, una decisión definitiva e implacable. Andrew fue despojado de su título principesco, retirado de la logia real y relevado de todos los privilegios restantes. De un solo golpe decisivo, el duque de York se convirtió simplemente en Andrew Mountbatten Windsor, sin aislamiento, sin protección institucional, ni amortiguador entre él y las consecuencias del pasado. Y cuando alguien lo pierde todo, la atención cambia. La gente empieza a escuchar con más atención lo que esa persona podría haber sabido todo el tiempo. Dentro de los círculos reales, una afirmación que había circulado en silencio durante años comenzó a hacerse más fuerte y difícil de ignorar. Andrew, según fuentes internas, conocía a Meghan Markle mucho antes de que el príncipe Harry entrara en escena. No se trataba de un rumor, sino de un conocimiento. Conciencia de los entornos de élite en los que se movía, los hombres influyentes con los que se encontraba y las redes sociales en las que se movía, redes que reflejaban el propio mundo de Andrew con una precisión inquietante. No eran fiestas casuales ni coincidencias accidentales. Eran espacios muy controlados, definidos por la riqueza, la discreción y el acceso. Lo que ha llevado a los conocedores de palacio al borde del pánico es un detalle documentado que ahora parece mucho menos casual de lo que se creía. En octubre de 2016, la noticia de la relación de Harry y Meghan se filtró prematuramente a la prensa. Tina Brown confirmó más tarde que la fuente de ese chivatazo era un sirviente relacionado con la casa de York, la casa de Andrew. La pregunta que nunca se ha respondido del todo es ¿por qué? ¿Por qué el círculo de Andrew sacaría a la luz la relación tan pronto, en un momento en que el silencio habría sido mucho más útil para el palacio? ¿Qué resultado intentaban provocar o evitar?
Mirando hacia atrás, hay un momento que resulta especialmente inquietante. Cuando Harry declaró públicamente que había encontrado al amor de su vida, los observadores notaron una breve pausa, una incómoda quietud que se prolongó demasiado. Fue sutil pero perceptible. No hacía falta ser un experto para darse cuenta de que algo no iba bien. Los conocedores afirman ahora que Andrew también lo notó. La cronología no hace sino intensificar la inquietud. Al parecer, Meghan Markle llevaba años recorriendo circuitos de yates y eventos de contactos de élite mucho antes de conocer a Harry. Al mismo tiempo, Andrew estaba profundamente incrustado en la órbita social de Jeffrey Epstein, asistiendo a reuniones pobladas por las mismas figuras poderosas. Este solapamiento, insisten los conocedores, no es especulativo, es estructural. Los mismos nombres, las mismas invitaciones, los mismos guardianes invisibles que decidían quién pertenecía y quién no. Aquí es donde la historia toma su giro más peligroso. Según múltiples fuentes, Andrew ya no está dispuesto a dejar que otros den forma a la narrativa por él. Con sus títulos desaparecidos y su reputación ya en ruinas, se dice que se está preparando para hablar directamente, no a través de declaraciones cuidadosamente redactadas o de intermediarios, sino con su propia voz. Se dice que se está reuniendo material, mensajes, fotografías, documentos, no filtrados por adversarios, sino revelados por el propio Andrew. Si eso ocurre, no se presentará como una venganza, se presentará como una verdad retenida. Prueba puede argumentar de que ha estado guardando información que el palacio nunca quiso que se discutiera, y una vez que Andrés empiece a hablar, las consecuencias pueden extenderse mucho más allá de él, arrastrando a otros a una tormenta que la monarquía puede tener dificultades para contener. Pero, ¿y si esas revelaciones ponen al descubierto no solo el pasado de Andrew, sino también el oculto de Meghan, junto con los secretos más celosamente guardados de palacio? ¿Podrá alguien sobrevivir a la fuerza de lo que puede desatar? El palacio apenas había empezado a recuperarse de la dramática caída de Andrew cuando comenzó a extenderse una nueva ola de inquietud. Las fuentes afirman ahora que Andrew Mountbatten Windsor está dando un paso adelante con lo que él describe como una confirmación, no una conjetura, con respecto a la historia oculta de Meghan Markle, detalles que nunca se ha permitido examinar al público. La historia se remonta a un momento que una vez pareció trivial, casi encantador, cuando Meghan fue presentada por primera vez a la familia real. Según el relato de Harry, Meghan habría confundido a Andrew con un criado. A primera vista, la anécdota se presentó como inofensiva, incluso entrañable. Pero los conocedores inmediatamente lo señalaron como profundamente inverosímil. Meghan ya era íntima amiga de la princesa Eugenia, hija de Andrés, antes de conocer a Harry. Si conocía a Eugenie, la lógica dicta que habría conocido al padre de Eugenie. La discrepancia levantó ampollas tanto entre los biógrafos reales como entre el personal de palacio. Al parecer, la familia de Andrés reaccionó con visible malestar cuando la historia circuló públicamente. Entre sus allegados prevalece la creencia de que la confusión no fue genuina, sino cuidadosamente actuada. Reconocer la familiaridad previa con Andrew habría suscitado preguntas inmediatas sobre cómo se conocieron, qué círculos compartían y qué conexiones había cultivado Meghan mucho antes de que su relación con Harry se hiciera pública. Puede que ese silencio fuera estratégico, pero ahora los conocedores sugieren que también sirvió como señal. Un silencioso reconocimiento de que Andrew conocía el pasado de Meghan y de la urgente necesidad de palacio de controlar la historia antes de que se intensificara el escrutinio. La intriga se profundiza aún más cuando se examinan los primeros años de Meghan, los períodos de su vida que siguen estando escasamente documentados. Los informes sugieren que se movía cómodamente en los circuitos sociales de élite, asistiendo a reuniones privadas, fiestas en yates y eventos de networking en los que convergían las altas esferas de influencia. Más tarde salieron a la luz fotografías de 2010 en las que aparecían mujeres en eventos a los que asistía Andrew.
Las especulaciones no se hicieron esperar. La maquinaria de relaciones públicas de Palacio respondió con notable rapidez, acallando rumores y emitiendo firmes desmentidos. Si realmente no había nada que ocultar, ¿por qué movilizarse tan agresivamente para acallar las especulaciones? Si realmente no había nada que ocultar, ¿por qué movilizarse tan agresivamente para acallar las especulaciones? Ahora llega la revelación que inquieta incluso a quienes creían haber visto ya el panorama completo. Al parecer, Andrew está dispuesto a confirmar que la presencia de Meghan en esos círculos de élite era real, sostenida y entrelazada con la suya, de formas que desafían directamente la narrativa pública, cuidadosamente manejada. Y si esa confirmación llega, podría forzar un ajuste de cuentas que la monarquía lleva años intentando evitar. Las fotos, los solapamientos sociales, los cuidadosos actos de negación. Todo formaba parte de una verdad oculta que el palacio trataba desesperadamente de contener. Según fuentes internas, Andrew está preparado para exponer esta realidad, confirmando que la vida de Meghan antes de Harry implicaba redes, encuentros e influencias mucho más extensas y mucho más estratégicamente navegadas de lo que el mundo jamás imaginó. Para la familia real esto no tiene precedentes. Un príncipe caído en desgracia, revelando secretos sobre una futura duquesa, confirmando lo que solo se había susurrado durante años y arrojando luz sobre conexiones que nadie debía ver. Y si Andrew está hablando ahora plenamente consciente de las consecuencias, sugiere que el palacio está al borde de un ajuste de cuentas que podría destrozar reputaciones, reescribir historias y exponer un lado de Meghan Markle que ha estado oculto al ojo público durante más de una década. Entonces, ¿qué crees que sabe Andrew que podría desentrañar el pasado oculto de Meghan y se está preparando el palacio para una exposición total? Quédate con nosotros. La vida oculta que el palacio trató de enterrar. Mientras el palacio se tambalea por la caída en desgracia de Andrew Mountbatten Windsor, fuentes revelan ahora que está dando un paso adelante con una confirmación impactante. El pasado de Meghan Markle, cuidadosamente escondido de la vista del público, está siendo expuesto en su totalidad, según fuentes internas antes de su ascenso a la fama. Meghan se movía en círculos sociales de élite, fiestas en yates, reuniones de lujo y eventos de networking de alto nivel, en los que el propio Andrew era una figura central, famoso por ser el anfitrión de Epstein y Billionaire Associates. El solapamiento de sus mundos era innegable, y se dice que el conocimiento de Andrew sobre estas conexiones era preciso, detallado e irrefutable. Documentos y fotografías de alrededor de 2010 muestran a mujeres en los eventos en yates de Andrew, el tipo de reuniones en las que se cruzaban los ricos y poderosos. Aunque el palacio descartó públicamente cualquier sugerencia de que Meghan estuviera presente, las fuentes dicen ahora que Andrew está confirmando que ella sí asistió, moviéndose estratégicamente dentro de estos círculos años antes de su matrimonio con Harry. Esto no es especulación, es un reconocimiento directo y de primera mano de Andrew, que expone un lado de Meghan que nadie estaba destinado a ver. Al parecer conoce a las personas que facilitaron su entrada en redes influyentes, cómo se posicionó en esos entornos exclusivos y cómo esos mismos círculos acabaron cruzándose con el mundo de Harry. Las fuentes revelan que el palacio ha reaccionado con un pánico silencioso. El rey Carlos, a pesar de despojar públicamente a Andrew de sus títulos, al parecer está tratando con él en privado, restableciendo el acceso limitado del personal y manteniendo el contacto. Los informantes sugieren que el monarca está desesperado por controlar lo que Andrew podría revelar, no solo en relación con las conexiones Epstein, sino también sobre los antecedentes de Meghan, sus relaciones y las redes de élite por las que navegó antes de unirse a la familia real. La preocupación no es abstracta, es profundamente práctica. Carlos es consciente del poder mediático que se deriva de estas revelaciones, como se vio en diciembre de 2025, cuando los archivos Epstein recién publicados pusieron de relieve lo valiosas que eran las menciones a Harry y Meghan en la cobertura pública. Solo un correo electrónico de marzo de 2020 documentó un artículo sobre Harry
en el que se hacía referencia a las conexiones de Andrew con Epstein, lo que generó $4 millones en valor publicitario. El pasado de Andrew y el ascenso de Meghan eran al parecer inseparables a ojos tanto de los medios como de los iniciados. Incluso la princesa Catalina, que suele guardar silencio sobre los asuntos de Sussex, parece estar inquieta en privado. Las fuentes dicen que ella cree que Harry merece tener pleno conocimiento de los círculos sociales superpuestos que vinculan a su esposa con Andrew y las redes de élite más amplias. Los anteriores esfuerzos del palacio por suprimir el debate, acallando rápidamente las fotos y controlando los relatos, parecen ahora intentos desesperados por contener verdades que Andrew está dispuesto a confirmar abiertamente. Los biógrafos de la realeza señalan que Carlos predijo posibles conflictos desde el momento en que Meghan entró en la familia, comparando su trayectoria con la de personas ajenas a la familia en el pasado como Sarah Ferguson. Pero la predicción no tenía que ver solo con el patrón. Se basaba en el conocimiento de sus conexiones ocultas, sus movimientos estratégicos en espacios sociales de élite, y la naturaleza entrelazada de la cobertura mediática, el escándalo de Andrew y la exposición de Sussex. Según las fuentes, Andrew está eliminando ahora cualquier velo de secretismo, confirmando el pasado de Meghan en estas esferas de élite, su cuidadosa navegación de influencias y los pasos deliberados que dio para llegar al escenario real, aspectos todos ellos que el palacio se pasó años intentando ocultar. Para la monarquía, esto no tiene precedentes. Un príncipe caído en desgracia está destapando la vida oculta de una futura duquesa, confirmando lo que solo se había susurrado durante más de una década y revelando las estratégicas coincidencias entre el pasado de Meghan y la familia con la que se casó. Y si las revelaciones de Andrew continúan, el palacio podría enfrentarse a un ajuste de cuentas que reconfigure todo lo que creíamos saber sobre Meghan Markle y las conexiones con Sussex. Y ahora podrían las revelaciones de Andrew exponer realmente el pasado oculto de Meghan y destrozar los secretos cuidadosamente guardados del palacio antes de que nadie esté preparado. Sigue viendo. Andrew confirma el pasado oculto de Meghan. La tormenta que rodea a Andrew Mountbatten Windsor ha dado un giro sorprendente. Los informadores afirman ahora que Andrew está confirmando públicamente lo que el palacio intentó suprimir durante mucho tiempo: la vida oculta de Meghan Markle, antes de Harry, una vida profundamente entrelazada con los círculos sociales de élite, en los que el propio Andrew era una figura central. Las revelaciones no son susurros ni especulaciones, son confirmaciones de primera mano de Andrew que exponen los movimientos estratégicos de Meghan en reuniones exclusivas, fiestas en yates y redes dominadas por la riqueza y la influencia. El contexto es sorprendente. En 2021, el abogado de Virginia Jeffries declaró que creía que Meghan Markle podría tener información relevante sobre las asociaciones y actividades de Andrew. No se la acusó de haber hecho nada malo, pero la mera sugerencia de que podría aportar información sobre las conexiones de élite de Andrew lo dice todo. ¿Cómo podría saber algo a menos que se hubiera movido en esos mismos círculos sociales? Ese reconocimiento legal por sí solo sugiere un nivel de implicación y familiaridad que el público nunca sospechó. Las fuentes explican que la perfecta integración de Meghan en estos círculos le ayudó a navegar hacia la esfera real. Clubes como Soho House no eran solo lugares de ocio nocturno, sino redes de alto poder en las que se cruzaban aspirantes a Hollywood y personas influyentes de todo el mundo, y Meghan supuestamente prosperó en ese entorno. Según Andrew, su conocimiento de estos mundos era más que casual. Fue calculada dándole acceso a personas, acontecimientos e información que más tarde se cruzarían con la órbita de Harry. La confirmación de Andrew va aún más lejos. Se dice que detalló cómo estas conexiones se solapaban directamente con las suyas. Los eventos en yates, las reuniones de lujo y las exclusivas escenas sociales, espacios en los que se mezclaban Epstein multimillonarios y el propio Andrew
eran también espacios por los que circulaba Meghan. Según personas con información privilegiada, Andrew afirma que él personalmente fue testigo de su presencia, supervisó sus interacciones y reconoció la influencia potencial que podían ejercer estas conexiones. Los intentos del palacio de desacreditar las fotos o rumores que circulaban dicen no eran meras relaciones públicas defensivas, eran intentos de contener verdades que Andrew ahora confirma. Las implicaciones son explosivas. El silencio de la familia real sobre las primeras redes de Meghan no fue un descuido, fue una estrategia. Abordarlo abiertamente significaría admitir que nunca investigaron a fondo sus antecedentes, nunca trazaron el mapa de sus conexiones sociales de élite y no previeron las complicaciones que podría crear su integración. Para Harry significaba que podría haber entrado en este mundo ciego, a todo el alcance de las asociaciones anteriores de su esposa, complicando las relaciones con Carlos Guillermo y la propia monarquía. Las fuentes dicen que las revelaciones de Andrew se extienden a los mecanismos detrás de la exposición temprana de la relación de Harry y Meghan. Aunque inicialmente se enmarcó como prensa positiva, los conocedores ahora sugieren que puede haber sido una señal deliberada. Andrew conocía que el pasado de Meghan conocía la red en la que se movía, y trató de posicionar la relación ante la opinión pública en sus términos. Según Andrew, esta es toda la verdad innegable. La historia social de élite de Meghan, sus conexiones calculadas y sus movimientos por el mundo de Andrew eran reales. El silencio de palacio, la rápida supresión de las fotos y el cuidadoso encuadre de su historia fueron intentos de ocultar la realidad que Andrew está sacando a la luz. Para la familia real esto es más que una vergüenza. Es la confirmación de la fuente de que los cimientos de la imagen pública de Meghan estaban entrelazados con mundos ocultos que la monarquía nunca pretendió revelar. ¿Cómo se entrelazaron las conexiones ocultas de la élite de Meghan con el mundo de Andrew? ¿Y qué verdades impactantes está tratando de ocultar desesperadamente el palacio permanezca pegado? Las revelaciones que rodean a Andrew Mountbatten Windsor se han convertido en algo mucho más explosivo de lo que nadie esperaba. Fuentes internas afirman ahora que Andrew no está simplemente insinuando verdades ocultas. Está confirmando públicamente la existencia de una vida secreta y calculada que Meghan Markle llevó mucho antes de casarse con el príncipe Harry. Estos círculos no fueron algo accesorio, fueron cruciales para construir influencia, acceso y visibilidad. La documentación y los testimonios indican que los movimientos de Meghan a través de estas redes fueron amplios. Las fuentes revelan que Andrew puede detallar las personas, acontecimientos y redes con los que se relacionó, nombres y lugares que el palacio había mantenido ocultos al escrutinio público durante mucho tiempo. Esto no son conjeturas, es la confirmación de una fuente directa que expone la vida de una Meghan que la institución real trató de suprimir. La importancia de esta revelación va mucho más allá del propio escándalo de Andrew. Puede que Meghan no haya sido acusada de cometer irregularidades, pero el reconocimiento de que su experiencia y su conocimiento eran materiales para las investigaciones sobre el mundo social de Andrew es revelador. Las fuentes subrayan que el continuo silencio de palacio era estratégico, diseñado para evitar reconocer que los antecedentes de Meghan no se habían investigado lo suficiente y que su integración en la familia real conllevaba complejidades que nadie había trazado por completo. Los informadores también señalan la forma en que el palacio gestionaba la información. Dicen que a Harry se le ocultaron estos detalles, que no estaba al tanto de las redes de élite que se solapaban, de las primeras investigaciones y del escrutinio legal que rodeaba a los círculos de Andrew. Mientras Harry creía que su conexión con Meghan era orgánica, facilitada por presentaciones fortuitas y redes de amistad, Andrew y otros conocían a fondo su trayectoria. Esta desconexión explica la cautelosa distancia mantenida por Guillermo, la prudencia de Carlos y la estricta formalidad de Catalina. Al parecer se celebraron reuniones privadas a finales de diciembre en las que Carlos y Catalina revisaron las estrategias para gestionar las posibles revelaciones de Andrés
sopesando el restablecimiento parcial de privilegios para evitar que revelara detalles sensibles sobre el pasado de Meghan y el funcionamiento interno de la familia. El momento elegido para estas revelaciones añade más intriga. Las fuentes destacan pruebas en las redes sociales como publicaciones de 2014 que documentan la asistencia de Meghan a eventos de élite, junto con reconocimientos a figuras como Marcus Anderson, lo que indica que no se trataba de encuentros casuales. Se dice que Andrew está conectando los puntos, las mismas redes a las que ella accedió antes que Harry, los mismos círculos que se cruzan con sus propias actividades sociales de alto perfil, y los mecanismos por los cuales su presencia fue monitoreada, documentada y eventualmente administrada por el palacio. La exposición de esta información no tiene parangón. La confirmación ya no es especulativa. Es Andrew declarando que el ascenso de Meghan a la realeza fue facilitado por una historia oculta dentro de las esferas sociales de élite, una historia que la propia monarquía trabajó para contener. Según las fuentes, Andrew está revelando esto estratégicamente, confirmando el alcance y la naturaleza de las conexiones secretas de Meghan al tiempo que pone de relieve los esfuerzos del palacio para silenciar la discusión. Las implicaciones son asombrosas. La monarquía se enfrenta a una narración procedente directamente de una fuente privilegiada deshonrada, que detalla no solo el pasado de Andrew, sino las maniobras sociales cuidadosamente orquestadas y de alto riesgo que propulsaron a Meghan a la órbita real. Para Carlos, Catalina y el resto de la familia, esto representa un reto sin precedentes, un ajuste de cuentas que obliga a la institución a enfrentarse a la verdad de las redes de élite, superpuestas la influencia de los medios de comunicación y las estrategias ocultas de una futura duquesa, que hasta ahora aparecía ante el mundo como totalmente intachable. Ahora bien, ¿ha desenmascarado Andrew realmente las alianzas ocultas de Meghan y los silenciosos encubridores del palacio, o hay algo más que el mundo no está viendo? Andrew tiene las llaves de los secretos. Dentro del Palacio de Buckingham, la tensión ha alcanzado un nuevo pico. Las fuentes revelan que mientras el público ve una monarquía serena, a puerta cerrada, las revelaciones de Andrew Mountbatten-Windsor están creando un tablero de ajedrez de miedo, cálculo y maniobras urgentes. Al parecer, el rey Carlos mantiene el contacto con su hermano, suaviza las restricciones y restablece privilegios limitados, maniobras que, según fuentes internas, distan mucho de ser actos de compasión. Cada llamada, cada pequeña concesión está calculada una forma de gestionar la información que posee Andrés antes de que sea imposible contenerla. Lo que más teme el rey no es el pasado de Andrew con Epstein. Es lo que sabe de Meghan Markle, los Sussex, y las redes elitistas que los unen a todos. La princesa Catalina, en marcado contraste, aboga por un enfoque rígido. Ella quiere límites limpios, líneas claras que impidan a Andrew a hablar públicamente. Su preocupación es pragmática. Si confirmara incluso pequeños detalles sobre las conexiones prereales de Meghan o sus redes sociales coincidentes, podría desencadenarse una reacción en cadena. La confianza pública en la monarquía podría verse socavada, se pondrían en tela de juicio protocolos de larga data y se escudriñarían todas las decisiones relativas a la investigación de antecedentes, las presentaciones y la supervisión interna. Las fuentes subrayan que la posición de Catalina es de protección, para evitar que la institución, su marido, y los miembros más jóvenes de la realeza se vean sorprendidos por revelaciones para las que no estaban preparados. Atrapado entre estas dos estrategias está el príncipe Guillermo. Los conocedores de la situación lo describen como alguien que camina por una línea precaria, comprendiendo tanto el deseo de su padre de contener y negociar con Andrés, como la insistencia de su esposa en una separación estricta. Aunque al parecer se inclina por los instintos protectores de Catalina, también reconoce la ventaja estratégica de mantener un diálogo con Andrés. Todos los miembros de la familia saben que si Andrew habla, no solo expondrá las conexiones pasadas de Meghan, sino que también afectará a la credibilidad de la familia real.
La investigación, los privilegios y la supervisión en el pasado podrían ponerse en tela de juicio colocando a Guillermo Harry e incluso Carlos en una posición de vulnerabilidad. Diciembre de 2025 resultó ser un punto álgido. Los documentos de Epstein recientemente publicados confirmaron el intenso interés mediático y público en torno a las conexiones de Andrew y los Sussex. Fuentes internas de Palacio sugieren que la divulgación de ciertos correos electrónicos en los que se hablaba de cómo las historias sobre los comentarios de Harry sobre Andrew podían generar millones en publicidad hizo que la familia fuera muy consciente de lo entrelazadas que estaban estas redes. La misma información que el Palacio había esperado mantener en privado había entrado ahora en un dominio en el que Andrew podía confirmarla directamente sin filtros y de forma innegable. La posición de Andrew le ha dado una influencia sin precedentes. Ya no es simplemente un príncipe caído en desgracia, es un guardián del conocimiento que podría cambiar la percepción pública, desestabilizar las narrativas y redefinir las relaciones dentro de la familia. Las fuentes revelan que Carlos y Catalina celebraron reuniones de emergencia para planificar contingencias, cómo gestionar las posibles declaraciones, qué privilegios restaurar y cómo controlar los tiempos si Andrés decidía hacerlo público. Cada detalle es importante desde el flujo de información hasta la óptica del acceso, porque las revelaciones de Andrés podrían afectar a algo más que a la reputación. Podrían reescribir la historia percibida de la introducción de Meghan en la vida real. El manejo de esta situación por parte del Palacio es un delicado equilibrio de poder, control e incertidumbre. Carlos está jugando un juego sutil. Catalina está trazando firmes líneas defensivas y Guillermo se sitúa en medio preparándose para el impacto. Las fuentes indican que Andrew ha dejado claro que hablará de forma selectiva, pero con precisión confirmando detalles sobre las conexiones pasadas de Meghan y los círculos de élite en los que se movía, al tiempo que expone las lagunas, en la forma en que el palacio supervisaba y entendía estas relaciones. Para la monarquía no podría haber en juego. No se trata de una disputa familiar privada. Es un ajuste de cuentas público a punto de producirse. Andrew, desprovisto de título pero armado con conocimientos irrefutables, controla ahora una narrativa que podría cambiar percepciones, reescribir historias y obligar a la familia real a enfrentarse a un pasado que creían contenido desde hace mucho tiempo. Cada llamada, cada reunión, cada decisión que se toma tras los muros de palacio tiene su peso, porque un paso en falso podría desencadenar revelaciones que irían mucho más allá de los Sussex, desafiando la autoridad y la credibilidad de la propia corona. Y si los secretos de Andrew pudieran hacer añicos las ilusiones reales. ¿Sobrevivirá la monarquía a las verdades que está a punto de sacar a la luz? Siga atento. La influencia de Andrew. En medio de la agitación que rodea a Andrew Mountbatten Windsor, hay un detalle que llama la atención. Meghan Markle ha permanecido totalmente en silencio. No ha dicho nada sobre los títulos despojados a Andrew, su caída en desgracia o los archivos Epstein recientemente publicados. Para alguien que a menudo se posiciona como defensora de la transparencia, este silencio es sorprendente. Las fuentes sugieren que es deliberado arraigado en una clara comprensión de lo que Andrew sabe. Meghan es consciente de las redes de élite superpuestas por las que navegó antes de la realeza, de las investigaciones realizadas y de las preguntas que podrían surgir si Andrew hablara abiertamente. Ella no puede controlarlo. No se puede sacar partido de alguien que lo ha perdido todo. Las personas con información privilegiada describen la vida de Meghan antes de la realeza como cualquier cosa menos ordinaria. Se movía por espacios sociales de alto perfil, asistía a eventos exclusivos y cultivaba relaciones con personas influyentes. Los mismos círculos en los que circulaba Andrew en particular a través de Epstein y otros socios ricos. Las fuentes indican que Meghan y Andrew probablemente se cruzaron varias veces a lo largo de varios años, compartiendo conexiones mutuas en yates, reuniones privadas y eventos de lujo.
Se trataba de entornos de poder e influencia concentrados, un mundo al que pocas personas ajenas accedían y que el palacio nunca tuvo intención de revelar. Cuando Meghan quiso entrar en la familia real, estas redes desempeñaron al parecer un papel clave. Las conexiones a través de la princesa Eugenia facilitaron su presentación al príncipe Harry, facilitando su transición de los círculos sociales de élite a la monarquía. A partir de ahí, la relación creció bajo un intenso escrutinio gestionado cuidadosamente entre bastidores. En palacio se percataron de los solapamientos, pero no podían frenar el avance de Meghan sin exponer públicamente las redes, un riesgo que no estaban dispuestos a correr. Ahora la influencia de Andrew ha cambiado el equilibrio. Despojado de títulos, privilegios y reputación pública, posee lo que Palacio no puede: controlar la información. Las fuentes dicen que posee un conocimiento detallado de las actividades de Meghan, sus interacciones y las conexiones que la llevaron a la órbita real. La filtración temprana del romance de Harry y Meghan, rastreada hasta la casa de Andrew, sigue siendo un elemento fundamental. Aunque su motivación no está clara, sacó a la luz interacciones que el palacio se había esforzado durante mucho tiempo en contener mientras moldeaba la percepción pública. Esta dinámica ha creado intensas fricciones dentro de la familia real. Al parecer, Carlos trata a Andrés con cautela, devolviéndole privilegios limitados y manteniendo una comunicación privada para reducir el riesgo de revelaciones incontroladas. Catalina aboga por unos límites estrictos, insistiendo en la separación y las medidas de protección para evitar que salga a la luz información sensible. William, atrapado en medio, equilibra la estrategia de contención de su padre con la cautela de su esposa. Hay mucho en juego. Cualquier revelación sobre las conexiones prereales de Meghan podría extenderse por toda la monarquía, cuestionando los procedimientos de investigación, los privilegios y la supervisión interna. Los informadores revelan que el alcance de los conocimientos de Andrew es asombroso. Puede trazar un mapa de las interacciones de Meghan antes de la realeza, a través de redes de élite superpuestas, conectando detalles que el palacio nunca quiso que se examinaran. El silencio de Meghan es, por lo tanto, estratégico. Entiende que si Andrew habla, las líneas de tiempo, las relaciones y su cuidada imagen podrían desestabilizarse. La atención del palacio ya no se centra en si los caminos de Meghan y Andrew se cruzaron antes que el de Harry. Es cuando se hará público el alcance total de esas conexiones y cuánto revelará Andrew. Con el rey, Catalina y Guillermo maniobrando a puerta cerrada la monarquía, se enfrenta a un momento delicado y sin precedentes. Un príncipe caído en desgracia controla ahora conocimientos capaces de remodelar la comprensión pública de Meghan Markle, los Sussex, y la propia estructura del poder real. ¿Qué opinas? ¿Podría Andrew estar realmente guardando secretos explosivos sobre el pasado oculto de Meghan y el caos silencioso de palacio? ¿Y hasta dónde llegarán estas revelaciones? Nos gustaría conocer tu opinión en los comentarios. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte.